Sean todos muy bienvenidos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Saludan todos los hermanos con la paz del Señor. Bendiciones, hermanos. Bueno, mientras esperamos que se conecte algún hermano, vamos, alguien que quiera orar por la palabra de hoy. Amén. Están todos invitados a orar. Amén. Amado, te damos gracias por el privilegio de estar aquí reunidos en tu nombre, Señor. Te pedimos que tu palabra, Señor, toque cada uno de nuestros corazones, Señor. Nos llene de tu presencia, de tu Espíritu Santo, Señor. Te pedimos que pongas palabras en la boca del pastor Juan Manuel, que seas tú, Señor, hablándonos a cada uno de nosotros, Señor, guiándonos, Señor, en nuestro caminar, fortaleciéndonos, dándonos nuevo, renovando nuestras ganas, Señor, de seguirte, de buscarte, Señor, cada día. Bendecimos, Señor, cada palabra que vaya a salir, Señor, de tu presencia para nuestras vidas. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, la palabra de hoy tiene como por título un nuevo comienzo. Amén. Vamos a estar yendo al libro de Isaías. Ahí tienen Biblia para el hermano. Tendríamos que ver de hacer de que ponga, como hicimos una vez, poner los versículos en la computadora. Hicimos una vez eso en la otra iglesia que teníamos. Vamos a estar leyendo Isaías, capítulo 43, versículo 11 en adelante. Sí. Ahí está. Entonces leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. 43 del 11 al 19. Vamos a estar leyendo. Esta palabra dice así: Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Sí? No hay salvación por medio de otras religiones, por medio de otros ídolos, ni Mahoma, ni Buda, ni Krishna, ¿sí? Ni María, ¿sí? Hoy sálvanos María, dicen los católicos, y no, cuando Jesús es el Salvador de nuestra vida, ¿sí? Dice, yo anuncié y salvé, e hice oír, ¿no? Él nos dio el oído para que podamos oír su palabra. Y no hubo entre vosotros Dios ajeno, ¿sí? Otro Dios, que no fuera Dios. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. ¿Por qué somos testigos? Por todas las cosas que hizo Dios, ¿sí? Antes del Antiguo Testamento, que es cuando vino el diluvio, ¿no? Las primeras criaturas que existieron en este mundo, Adán y Eva, ¿no? Y todos los antiguos, como dice la Biblia, los antiguos, después los padres, ¿sí? Que habla del Antiguo Testamento. Pero Dios hizo muchas proezas, muchos milagros hizo, ¿no? Y dice, no hay quien salve aparte de él. Yo soy Jehová, vuestro Dios. Ustedes son mis testigos. El 13. Aún antes que existiera o hubiera día, yo ya era, ella existía. Y no hay quien de mi mano libre. Nadie te puede librar, ¿sí? Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Lo que Dios manda, ¿no? Como el tema este, ¿no? Que lo que nosotros pasamos el martes fue terrible. Yo otras veces oré y salió el sol y no soy Elías, ¿se da cuenta? Otra vez oré y llovió, pero porque es así. Dios hace llover sobre justo e injusto y hace salir el sol sobre buenos y malos, viceversa.
Tremendo, ¿no? Lo que pasó. Pasó muchas veces, hace pocos meses pasó también acá una inundación muy grave. Y bueno, aparte, el Señor que dijo, en este mundo lamentablemente vamos a tener aflicción, tanto el justo como el impío, el creyente o el no creyente, ¿sí? Pero de todas las cosas el Señor nos va a librar, porque yo incluso actué como un incrédulo. ¿Te das cuenta? Pues yo decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿No? Porque cuando le pasa algo a alguno, o a algún ser querido, uno dice, ¿por qué a mí? Y siempre viene el diablo a susurrarte, ¿no? Con que Dios dijo. También como dice, ¿no? Todas las cosas ayudan a bien, a los que aman a Dios. Te lo pone como signo de interrogación. Es una afirmación. Y es verdad, todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. Porque a nosotros nos ayudó bien. Fíjate la inundación que hubo, los teléfonos siguen andando. El auto sigue andando, aunque estaba todo mojado. Nosotros seguimos andando. Las cosas no se perdieron. ¿Te das cuenta? El diablo te quiere mentir, te quiere engañar. Y bueno, yo estuve mal, estuve enfadado, ¿no? Pero después recordé que Dios me avisó 2 veces, previo a lo que iba a pasar. Dios siempre te avisa. ¿Acaso no le avisó a Lot que iba a ser destruido el lugar donde vivía, Sodoma y Gomorra? ¿Le avisó? ¿Sí o no? A todos siempre le avisó. Siempre avisó el Señor. Señor, y nos está anunciando también su venida, que Él viene a buscarnos. Amén. Y muchos no creen en su venida, lo tienen por tardanza. Ese lo tienen por tardanza para mí. No es que, por ejemplo, en Mateo 25 dice, tardándose el esposo. Son 2 palabras parecidas, pero no es lo mismo. Hay gente que lo tiene por tardanza, quiere decir que no creen en su venida. No creen, porque si vos crees en Cristo, vos lo esperás. Vos lo vas a esperar, no importa. Porque dice, pacientemente esperá a Jehová. Pacientemente. ¿Te das cuenta? Lo que pasa es que no somos pacientes, ¿por qué? Porque estamos en este envase todavía. Somos malos todavía. Como ya hemos predicado todas las veces, ¿no? Sobre la condición nuestra, ¿sí? Que tenemos que nosotros reconocer nuestra condición. Hasta que no reconozcamos, dice el que no reconoce su pecado, está como convicto a seguir pecando. Porque vos no reconocés, no confesás tu pecado. Entonces hay muchas cosas más que hacemos nosotros, pero Dios no puede ser burlado, no puede ser engañado Dios, ¿sí? Lo que el hombre siembra, cosecha. Y a mí se me venía una palabra antes que empecemos con la adoración. Los que sembraron con lágrimas, ¿sí? Van a cosechar con alegría la vida eterna. ¿Sí? Para eso son las pruebas, todas las cosas que nos suceden, para nuestro beneficio, para nuestro fortalecimiento, aunque no lo veamos, ¿sí? Dios quiere que creamos, que tengamos fe. ¿Qué le pasó a los discípulos cuando estaban en la barca? Se desató ese viento, esa tempestad. Jesús, ¿a dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba durmiendo, estaba en paz, estaba tranquilo, no le afectaba el entorno, lo que sucedía afuera, porque dice que no somos de afuera nosotros. O sea, pertenecemos al reino de los cielos, pero no pensamos todos los días así, con nuestra cabecita así, que somos ciudadanos del reino, que Dios nos hizo reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo escogido por Dios. Nunca pensamos en eso. ¿O sí? ¿Estamos todo el tiempo pensando en eso, que somos eso? ¿O siempre nos desagradamos nosotros? Entonces, seguimos. Yo anuncié y salvé e hice oír. ¿Ves? El Señor me anunció cuando venía esa tormenta, tronó el cielo. ¿Qué pasó cuando Jesús se bautizó? ¿Qué pasó? Se abrió el cielo y se oyó una voz. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oír. Siempre el Señor te va a hacer oír. De diferentes maneras. Te va a hablar a tu espíritu, va a hablar a través de una nube, a través de un burro, como me pasó a Balaán, ¿o no? Pero sí, para hacerte entrar en razón, para despertarte. Si vos ves Mateo 25, ¿qué le pasó a las vírgenes? Eran 2 vírgenes, eran 2 tipos de creyentes que iban a entrar al reino. Ambos se quedaron durmiendo. Todos tenían la palabra, pero una sola tenía el espíritu. Igual se durmió. ¿Te das cuenta? ¿Qué le pasó a los discípulos cuando Jesús fue ahí a
al huerto de Getsemaní. Fue 3 veces a orar y los halló ¿qué? Durmiendo. Tenían los ojos tan cargados por este mundo que se durmieron por las preocupaciones y las actividades de cada día, ¿sí? Pero el Señor, así todo, siguió, continuó. Y así tenemos que ser nosotros. Jesús en el desierto, ¿cuántos días tuvo? 40 días, 40 noches, ¿sí? ¿Cómo soportó? El Espíritu todo soporta. Todo lo soporta el Espíritu. Yo estoy de pie, gracias al Señor. Pero yo oré, también la pastora, ¿no?, le avisó a los hermanos, y yo por fe sé que oraron ellos, sin pedirle. Porque el espiritual tiene que hacer eso, sin que te pidan nada. Es más, la palabra dice, no pidas nada a nadie, pues vos ya estás completo en Cristo. No tenés necesidad de nada, ni que nadie te enseñe nada, porque dice que el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad y te va a enseñar todas las cosas. Estamos completos en Él. Pero, ¿qué pasa? Siempre tenemos que ser instruidos. Todo el tiempo, y otras iglesias lo mismo, nada más que están en otra frecuencia, ¿no? ¿Te das cuenta? Viviendo otras cosas, ¿no? Viviendo el reino ahora cuando no es así. Cristo no vino a reinar todavía. ¿Quién está bajo el dominio de este mundo? El diablo. El diablo posee este mundo, ¿sí? Porque a Jesús le dijo eso, todo esto te daré, porque a mí se me ha dado el mundo. Y no se lo dio nadie, él lo robó, porque dice que es ladrón, es mentiroso, y encima es padre de mentira, el diablo. Así que bueno, no vamos a estar hablando del diablo, dejémoslo ahí, al diablo, ya muchas cosas malas hizo. Yo anuncié y salvé y hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno, ni siquiera el diablo. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre lo que yo hago, ¿no? Lo que hago yo. ¿Quién lo estorbará? ¿Quién va a estorbar a Dios? Nadie. Así que, dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel, por vosotros envié a Babilonia, a hice descender como fugitivos a todos ellos, y aún a los caldeos en las naves de lo que se gloriaban. Ellos se gloriaban en su poderío, ¿no? Yo, Jehová, santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar, donde no hay camino, y sendas en las aguas impetuosas. El que saca carro y caballo y ejército y fuerza, caen, dice, caen juntamente para no levantarse. Todos los que conspiren contra ti, dice, no lo vas a ver nunca más. Entonces dice, fenecen, que dice que quiere decir fenecen, perecen, mueren, ¿no? Como pábilo quedan apagados. El pábilo es cuando uno enciende una vela que se está apagando, ¿no? Que queda como rojito así, una vez se lo sopla y empieza a humear y se prende, pero el soplo es del Espíritu Santo. Nosotros todavía no estamos apagados porque el Señor sigue soplando en nosotros, en nuestras lámparas, para que sigan prendiendo, sigan ardiendo. Y entonces acá el versículo que tenemos que estar entendiendo bien, dice, no os acordéis de las cosas pasadas, lo mismo de este año que pasó, no os acordéis, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. ¿A qué se refiere esto? A las cosas malas que te pasaron, no es a las cosas buenas, porque el Señor mismo dice que te acuerdes de Él, que te acuerdes de sus caminos, parados por los caminos y preguntar cuáles son las sendas antiguas. La senda antigua, ¿cuál es? El camino correcto que vamos a tener que seguir. Porque también está distorsionado. Muchos utilizan la palabra para mentirte, para engañarte. ¿Entendés? La palabra dice que son obreros fraudulentos. ¿Qué quieren de vos? Esto. La lana. Dice que agarran las ovejas, la trasquilan, le sacan la lana. ¿Qué significa esto? Le sacan la plata. Entonces, he aquí que yo hago cosa nueva. Pronto va a aparecer, pronto va a venir. Saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Y si no pregunta, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad, ¿sí? Y esto vemos que está escrito en Isaías, que Isaías es un profeta que anunciaba la venida de Cristo, que iba a venir como oveja, que iba a venir a morir por nosotros. Pero también Isaías habla del reino milenial, que Cristo va a venir a reinar, ¿sí? Y aquellos que obedecieron, que les fueron fieles, los creyentes, van a reinar con Cristo. No todos, ¿no? Porque los infieles no van a reinar con Cristo. Entonces dice,
Dios nos dice, no solo en este versículo, en muchos más, que ya no nos acordemos más del pasado, de las cosas malas que hemos pasado, sí que nos acordemos de Él y de las cosas grandes que Él ha hecho en nosotros y con nosotros. Amén. Segunda de Corintios 5, 17. Ahí lo pueden leer ustedes. Segunda de Corintios 5, 17. Esto es para el creyente, ¿no? El que es creyente, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Te das cuenta? Todas son hechas nuevas. Ahora yo les pregunto a ustedes. Espera que esta cámara me está volviendo loco. Les quiero hacer una pregunta, ¿no? No individual, sino grupal. Bueno, el hermano es nuevo, ¿no? Por ahí no va a saber contestar, pero sí en el futuro va a contestar. Pero ustedes desde que son creyentes, ¿son los mismos? ¿Son iguales? ¿Cambió algo? Esa es una pregunta para que se haga a cada uno, ¿no? Pero todos los días nos tenemos que dar cuenta de eso, que somos nueva criatura, que lo viejo ya pasó, incluso toda nuestra vida, toda nuestra existencia ya pasó. Nosotros seguimos celebrando nuestro cumpleaños de nacimiento, pero el Señor dijo, no el que nace de agua y carne, o sea, de carne y sangre, sino el que nace de agua y del Espíritu. Está hablando del nacimiento de un nuevo ser, de una nueva criatura, de un cristiano. Esos son los que ven el reino de Dios, ¿sí? Y los que entran en el reino de Dios, los que nacen de nuevo. Otro nacimiento, no el nacimiento maternal, sino el nacimiento espiritual. Ese nacimiento debemos recordar y ese nacimiento tenemos que festejar. Porque si no, háganse esa pregunta. ¿Estamos viviendo para Dios o estamos viviendo para el mundo? ¿Estamos agradando a Dios o estamos agradando al mundo? Eso no tenemos que preguntar. Yo me lo pregunto, pero todos los días. Porque la palabra misma dice que nos examinemos nosotros. Nosotros confiamos nosotros. Háganse esa pregunta. ¿Confiamos nosotros? ¿Qué dice la palabra? Que no debemos confiar ni siquiera en nosotros. No te apoyes en tu propia prudencia, dice. No seas sabio en tu propio conocimiento. Teme a Dios, dice. El único que podemos confiar en Dios. ¿Qué nos pasó a nosotros? Confiamos en el hombre. Por eso nos agarró la lluvia. Porque en vez de estar oyendo la voz de Dios que estaba sonando en el trueno, no va a llover, decía gente. No va a llover. Y llovió. No hubo pronóstico. Bueno, eso es escuchar la voz del mundo. Eso es escuchar la voz del mundo. Oír el pronóstico. O ver el pronóstico. Es escuchar la voz del mundo. ¿Te das cuenta? Aunque uno tiene que ser precavido. ¿Qué dice la palabra? Que ustedes ven arrebole, lluvia se acerca o buen tiempo, ¿no? Pero ¿qué pasó? El otro día había arrebole y no llovió nada. O uno ponía la mano debajo del sol y te calentaba y no llovió nada. No llovió nada. Son supersticiones, hermano. Son supersticiones. Dejen las costumbres, dejen las tradiciones. No hagan como hacen los judíos. Créanle a Dios en su palabra. ¿Me entienden a lo que voy? ¿Por qué nos pasan las cosas que nos pasan? Por terco, por necios, por no oír la palabra de Dios. Y uno dice, ay no, si no hubiese ido a trabajar no hubiese pasado peor. Porque nosotros sacamos conclusiones. Estaban todos los productos acá. Mirá, si no íbamos a trabajar, no íbamos a comprar, que estuvimos postergando más de una semana todavía ni fuimos. Sí fuimos el otro día. Que si no íbamos, entró agua acá. Ni acá ni allá estábamos seguros. ¿Te das cuenta? Entonces Dios no puede ser burlado. Lo que sucede, vaya a saber por qué sucede. Porque no hacen las obras que tienen que hacer, dejan parado un municipio, no sé. Pero, o el cambio climático, ¿entendés? Pero, ¿a qué voy con esto? Que nadie está seguro. Estamos seguros solamente en Dios. Cuando nos refugiamos en Dios y somos testigos del poder de Dios. 5 minutos después, y tiene el video de la pastora que no me deja mentir, estaba todo bajo agua, la plaza, todo bajo agua. Las ratas estaban arriba de la calecita, para que tengan una idea. Allá en la plaza. Bueno, entonces, acá, en segunda de Corintios, ¿sí?
nos está diciendo que si somos cristianos, ya las cosas viejas murieron. Ya nuestro yo, nuestra carne, nuestro viejo hombre murió. Fue crucificado en la cruz de Cristo cuando hemos creído, ¿sí? Por gracia somos salvos, no por obra, para que nadie se gloríe. Entonces acá también nos repite que Él hará cosas nuevas nosotros. Pero si dudamos, no vamos a recibir nada, ¿sí? No tenemos que ser como el mulo, sin entendimiento. Porque el mulo, dice el animal, el mulo, como el caballo, dice que no tiene entendimiento. Uno dice, ¡ay, qué inteligente que el caballo! Pero la palabra dice, sí, son sin entendimiento, ¿sí? Tenés que ponerle un bozal y todo, arre, arre, ia, ia. Pero dice, son sin entendimiento. Entonces, Proverbio dice que no nos parezcamos al burro o al mulo, es lo mismo, son todos parientes. Ahora, Proverbios, el 3, del 3 al 4, amén, Proverbios del 3 al 4, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Amén. Entonces, ¿qué está diciendo? Que siempre tenemos que tener misericordia con todos, como Dios tuvo misericordia con nosotros, perdonando a todos. ¿Cuántas veces? Siempre. Porque Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? No dice a mi prójimo, a mi hermano. 7 veces, no te digo 7 veces, sino 70 veces 7, que son 490 veces en el día. ¿Quién peca contra nosotros 490 veces en el día? Nadie. Nadie. Entonces, ¿cuántas veces tenés que perdonar? Siempre. Y siempre tenés que andar en la verdad. Siempre. Nunca se tiene que apartar de ti la misericordia y la verdad. Átala a tu cuello, dice, ¿no? ¿Y acá qué tenemos? En el cuello, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? La boca tenemos acá en el cuello, ¿no? Acá, en el cuello, ¿qué se pone? El yugo se pone, ¿no? Y dice, y escríbela en la tabla de tu corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que lo creas, ¿sí? Con el corazón se cree, dice, ¿no? Y entonces, cuando hagas todo eso, vaya a hallar gracia y buena opinión, no solamente de Dios, sino de los hombres también. Como halló Daniel con el rey Nabucodonosor, como halló José con el Ramsés, ¿cómo se llama? El faraón. No sé si era Ramsés, ¿no? Ramsés. Claro, no sé si era Ramsés, pero bueno, con el faraón de ese tiempo. Pues para mí son todos Ramsés, ¿viste? Pero bueno, ¿te das cuenta? Entonces, fíjate que sucedió eso. Hallaron buena opinión y gracia delante de los hombres. Eso es lo que nosotros tenemos que anhelar, ¿sí? Entonces hay que guardar su palabra en nuestro corazón. En fin, debemos creerle a Él, ¿no? Al que cree, todo, no algo, todo le es posible. Entonces ahora Habacuc, casi terminando la Biblia, la página 1062 aproximadamente, Habacuc, está difícil de encontrarlo, capítulo 2, casi al final del Antiguo Testamento. Habacuc, capítulo 2, vamos a leer 2 versículos, el 2 y el 3. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra y el que creyere en él. El que leyere en ella. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, más apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Amén. Amén. Entonces, sobre lo que Dios nos da, ¿no? Porque hay visiones también, ¿no? Dice que tenés que declararlo, tenés que hablarlo, ¿no? Las cosas, las visiones que Dios nos da, para que corra el que leyere en ella, ¿no? El que cree en esa visión, ¿no?
Fíjense que Dios le mostró visiones también a los apóstoles, que luego las visiones que hicieron, las escribieron, ¿sí? Las escribieron. ¿En Apocalipsis qué es? Es una visión. Cuando Jesús va con Juan, con Pedro y con Santiago al monte de la transfiguración, ¿qué es? Una visión también. Escríbanla y lo vemos, ahora lo leemos, no lo vemos, lo leemos. ¿Te das cuenta? A eso se refiere. Aunque tarde, dice, por un tiempo, dice, más se apresura hacia el fin y no mentirá, porque Dios es veraz y todo hombre es mentiroso, dice. Más se apresura hacia el fin, no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Las promesas que Dios te hizo, ¿sí?, nunca van a tardar. Siempre se apresura. Dios nunca tarda. Dios siempre llega a tiempo. Ahora, un ejemplo de eso, Lázaro. Señor, le mandan la noticia, Jesús estaba en otra ciudad. Tu amigo está muy enfermo, se está a punto de morir. ¿Qué le dijo? Esa enfermedad no es para muerte. Tenían que haber creído. Si ellos creían, por ahí ni se moría Lázaro. Pero dice que esa enfermedad era para que se glorifique Dios. Y él tardó. Él dijo, no, tengo que ir a Judea. Señor, todavía vas a ir a Judea donde te van a prender ahí, te van a atrapar, te van a matar. Él tenía que ir. Y él sabía, porque él es el que creó todo el tiempo, todo. Él sabe, él nos creó a nosotros. Él da la vida y él la quita. Vos no te podés quitar la vida. Es lo mismo que a Jesús. Muchos están discutiendo ahí y son cristianos. Debería dar vergüenza de no entender las Escrituras. A mí me da vergüenza porque yo no entendía. Porque dice, nadie me quita la vida. Yo la entrego. Ahora, ¿quién quitó la vida aquí? ¿Fueron los romanos? ¿Fueron los judíos? No. Él mismo entregó su vida. Nadie me la quita. Ahí está resuelto ya el misterio para ellos, ¿no? Entonces nosotros siempre tenemos que creer la palabra. A veces tarda en venir, ¿no?, esa revelación, ¿no? Pero bueno, gloria a Dios que viene a nosotros. Pues dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. La gente no va a ser libre por un testimonio. ¿Se puede acercar a Dios? ¿Se puede acercar a Dios? Sí, pero nunca van a ser salvos si no reciben a Cristo. Y nunca van a ser libres, ¿sí?, si no conocen la verdad. Tienen que conocer la verdad, ¿sí?, y la verdad los hará libres. Entonces, como ya hemos dicho, pacientemente hay que esperar en Jehová. Por eso debemos estar agradecidos en todo momento por lo que Él hizo y por lo que Él hará. Porque ciertamente su palabra dice que su palabra es sí y amén. Amén, aleluya. Ahora el Salmo 126. ¿Cómo tenemos que proceder nosotros ante las cosas que Dios hace? Y esto es un canto que vamos a leer ahora. Que ustedes algunos de ustedes por ahí lo van a conocer. Yo se lo canto un poquito si quieren. Dice, cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor, ¿no? Entonces, bueno, vamos a leerlo. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán las personas de entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, ¿no? Con los creyentes, con los cristianos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. ¿Estaremos qué? Estaremos alegres, dice. Normita sabe bien, ¿no? De eso. Ese apellido Alegre. Nunca la va a ver triste a Norma. Siempre está alegre. ¿Te das cuenta? El cristiano dice que tenemos que estar, la palabra dice que el cristiano tiene que estar alegre siempre. Alégrense todos los que confían en Él. Entonces, el significado de alabanza y gratitud y cómo aplicarlo a nuestras vidas es una exclamación de agradecimiento por las bendiciones y hechos poderosos de Dios en la vida de las personas y en la historia de la humanidad.
es una esperanza y transformación que simboliza del paso de la tristeza, como se venía esa palabra, los que sembraron con lágrimas, cosechará con alegría. Léelo. Dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Bueno, ahí está. Andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Las gavillas son las almas y la semilla es la palabra. Ustedes tienen que saber que, como pasó la semana pasada, que Carlos, el hermano, aceptó al Señor. Nosotros no lo vemos, pero hay alegría allá en los cielos. Los ángeles se alegran, se regocijan por un pecador que se arrepiente, por un alma que reconoce a Cristo, ¿no? Entonces dice acá, mira, justo lo que decía, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Es el Señor hablando, ¿sí? Entonces, dice, del paso de la tristeza a la alegría, de la cautividad a la libertad y la expectativa de que Dios seguirá obrando milagros, es como un desierto que florece. Es también el reconocimiento de su poder que destaca la grandeza de Dios y su misericordia, que actúa en favor de quienes le temen y le buscan. En resumen, es una expresión de fe y celebración por las obras divinas, que resuena a lo largo de las Escrituras como un recordatorio del poder y de la bondad de Dios, el tema que escuchamos al principio, ¿sí? Y el otro no lo escuchamos, porque hablaba del poder de Dios, que es el tercer tema que no lo escuchamos todavía. Ahora vayamos a Lucas. Mire cómo responde María, que era la mamá de Jesús. Nunca nosotros debemos olvidarnos de los beneficios de Dios, nunca. Ni por más que nos pase un tren por encima, nunca debemos olvidarnos de los beneficios de Dios. Lucas 1:49. Para eso son las pruebas también, para que nunca te olvides de las cosas buenas que Dios hizo. Lean. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Amén. Gloria a Dios. Esto decía María, la madre de Jesús, con respecto a todas las cosas que habían sucedido, ¿no? Pero ¿quién iba a creer que una virgen iba a concebir? ¿Quién iba a creer eso? ¿Sí? Ahora Juan 1:12. Juan 1:12. El 11, pueden leer del 11 al 12 y hasta el 13. Juan 1, del 11 al 13, pueden leer. Amén. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Te das cuenta? Somos engendrados de Dios, no de carne y sangre de nuestra madre y nuestro padre. ¿Sí? Dice que en la carne a nadie más debemos conocer, ni a Cristo como lo conocen los católicos hoy en día, lo conocen en la carne, lo siguen teniendo crucificado en la cruz. ¿Sí? Entonces, nos dio potestad es poder de ser hecho hijo de Dios. Imagínate, si un hijo de Dios clama, Dios escucha. Cuando Jesús clamaba, Elí, Elí, lama sabactani, ¿qué hizo Dios? ¿Lo levantó de entre los muertos o no? Clama a mí, yo te responderé. Y Dios lo levantó de los muertos a Jesús. ¿Te das cuenta? Pero Jesús es Dios, era Dios y es Dios también. Por eso Él dijo, pongo mi vida, pero no hay que olvidarse que Él vino como ser humano. En nuestra debilidad padeció, tuvo hambre, ¿te das cuenta? Tuvo dolor, tuvo lágrimas de sangre, sintió hambre, sintió dolor. No es que lo golpeaban y decían, jaja, golpeame más. Él sufrió, y sufrió hasta la muerte. Hasta la misma muerte sufrió Él. ¿Sí? Y una de las peores muertes. Y fíjate que los que lo colgaban, lo único que no hicieron con Jesús es partirle las piernas. Porque dice, ninguno se los quebraban los huesos. A los que estaban en la cruz les quebraban los huesos para saber si estaban muertos. Pero a Jesús no. Dice, porque no será quebrado ninguno de sus huesos. Todos se tenían que cumplir
tal como estaba escrito miles de años atrás, 500 años atrás. ¿Te das cuenta? En los profetas. Dice, sí, traspasaron su costado. Tremendo, ¿no? Porque ¿de dónde hizo Dios a Eva? Del costado. Como yo le dije a un pastor que decía que era profeta y todo. Porque escuchá, si vos te caes, te partís una costilla, ¿sí o no? En los mayores de los casos pasa eso. Ahora vos fíjate, yo le hice esta pregunta a este pastor. Yo siendo nuevito, imagínate, me hace una pregunta Carlos, que es nuevo, y yo me le burle a él. No queda bien, ni delante de Dios ni delante de los hombres. Este hombre se burló de mí. Pues yo le digo, se me vino esto, digo, que Jesús fue traspasado, y acá están las costillas. Puede ser que esa costilla que le falta al hombre, que le sacó a Adán para hacer a Eva, puede ser que pasó la lanza ahí. Se me empezó a matar de la risa. Y si ustedes se imaginan y lo razonan, puede ser que sí. Porque si no, si te atraviesan con una lanza, y la lanza no era un palillo, no era un alfiler, era una lanza gruesa, que si te traspasan te quiebran. ¿O no? El tipo se me mataba de risa. Puede ser que, bueno, ellos sabían dónde clavar, pero dice que salió agua y sangre, pero ninguno de sus huesos, y la costilla que yo sepa de sus huesos, nunca fueron quebrados. ¿Te das cuenta? Entonces, yo a lo que voy, que siempre debemos ser humildes, nunca debemos ser, ¿sí? Nunca debemos ser soberbio, altivo, ¿no? Porque dice, Dios te va a resistir, menos cuando uno predica la palabra, cuando uno está en autoridad, no puede ser altivo, soberbio. Así terminaron toda esa gente, así terminaron. Entonces, pero nunca, ni contra chico ni grande, ni contra hombre ni mujer. Ya hablamos de la mujer, ya hablamos la otra vez de la mujer. No es por defender a las mujeres, pero Dios no hizo de la cabeza a la mujer de nosotros, ni de los pies, ni para que la mujer esté por encima, ni para que la mujer sea degradada. Nos hizo del costado para que seamos uno. Así de simple. ¿Sí? Ya tiene que terminar toda adversidad. Entonces, como leímos Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. A Dios hay solo que recibirlo, nada más, hay que creerle. Ahora, 2 páginas para atrás, del 3 al 21 vamos a leer. Esto hablando del nuevo nacimiento, así como ahora vamos a recibir un nuevo año, un nuevo nacimiento. Amén. Léanlo, del 3 en adelante hasta el 21, vayan intercalando ustedes, lean uno, lean el otro, así se van pasando. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso traer por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quieras y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. ¿Sí? Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puedes hacer esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Después de está ahí. Entonces, vos fijate, dice, y esta es la condenación, que la luz, Jesús vino a este mundo, pero la gente que amó más a Satanás, a las obras de Satanás, a las obras de este mundo, ¿sí? A las tinieblas. Pues en este mundo, que ustedes no vean, hay tinieblas. Hay tinieblas en este mundo. Entonces, esto no es que ya pasó, está pasando y va a pasar. Entonces dice, todo aquel que hace lo malo, ¿ves? Somos malos en realidad. Aborrece la luz, aborrece a Dios, aborrece a Jesús y no viene a Él. Todos los que vienen a mí, yo no le echo fuera, dice, ¿sí? Para que sus obras no sean reprendidas. Uno tiene que aceptar la reprensión, porque la reprensión es amor. Para eso nos reunimos. Por eso dice, sin dejar de congregarse, porque de esa manera tus obras van a ser reprendidas y Dios te va a amar. ¿Te das cuenta? Es buscar el amor de Dios cada vez que nos reunimos, ¿sí? Para ver qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, para ser enderezado, corregido, una pared torcida, para alisarla. ¿Te das cuenta? Eso, para eso nos reunimos, y para estar en coinonía todos los hermanos reunidos, ¿no? Como a Él le agrada, ¿no? Es bueno y agradable que habiten, vivan los hermanos juntos, no dispersos, en alegría, dice. Amén. Amén. Luego dice, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Esa es la palabra Ebenezer, significa eso. Ahora Isaías 41. Isaías 41, vamos a leer solo el versículo 13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Amén. Gloria a Dios. ¿Viste eso? Las visiones que yo te hablo, hay cosas que son de Dios y cosas que no provienen de Dios, provienen del maligno. Yo una vez la pastora me contó y yo tuve la misma visión que ella. Otro tiempo. Ella soñó que había como un arroyo, un lago, ¿viste? Y había un árbol. Y había una persona ahí en ese árbol. Y me sostenía a mí. Sostenía así como si yo hubiese sido una ovejita, ¿viste? Me sostenía así en los brazos, ¿sí? Y ese es el mismo salmo. Yo se lo voy a leer. No lo busquen. Y si les digo el salmo que es, ustedes lo van a buscar. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, había un pasto hermoso ahí, me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará, fortalecerá mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Se lo leo hasta ahí nomás. ¿Te das cuenta? Esa es la visión. Entonces esa visión, escríbela en tabla y créela. Cuando yo estaba muy mal, ella tuvo esa visión, después yo la tuve igual. Entonces, así como todos los demás pueden tener visiones, y a veces él no habla. Por ejemplo, acá hemos leído, ¿no? Porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Y ayer sentí una palabra que no es así, es como diciendo,
Viste que le dijo a Josué, le dijo, ¿no? Le dijo que se esfuerce y que sea valiente. Bueno, a mí me dijo otra palabra parecida, como diciendo, cuando, como que siga perseverando, pero no era esa palabra. Y resiste, ahí está. Sentí esa palabra, pero muy profunda, dentro de mi ser, viste, como que sonó como un eco así. ¿Cómo es que te dije? Resiste. Resiste. Yo después quiero buscar esa palabra, ¿no? A ver en qué texto está para sacarle provecho a esa palabra, ¿no? Para hacerla propia, para creer más en Dios. Pero Dios nos habla de distintas maneras, ¿sí? Y hoy en día nos está hablando a través de su Hijo, a través de su palabra. Pero todo siempre guiándonos a la verdad, enseñándonos todas las cosas. Él sabe todo lo que está pasando. ¿Qué pasó con Talita Kumi? La hija de Yetro. Yetro, ¿no era? Yetro, ¿no? No, Yetro el suegro de Moisés. Bueno, Jairo, bueno, parecido. ¿Qué pasó con la hija? Había muerto. Y estaban todos cantando, ¿viste? Porque antes se despedía así, ¿viste? O lloraban, contrataban a la Llorona y estaban todos llorando, ¿viste? Entonces todos lloraban cuando escuchaban a la Llorona, todos lloraban, ¿viste? Y entonces estaba la hija de Jairo, Talita Kumi, porque así la nombra Jesús, ¿no? Que significa hija, levántate, ¿no? En hebreo. Entonces no sé cómo se llamaba, pero él le dice Talita Kumi, levántate. Pero ¿a qué voy yo? Que los que estaban ahí se burlaban, ¿sí? Y no creían. Dice que está loco, ¿cómo va? Si está muerta, ¿cómo se va a resucitar? Imagínese, ustedes van a un velorio. ¿Cuántas veces creemos que ese muerto se va a levantar? Nunca. Nunca creemos. Entonces, ¿en quién hemos creído? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero no lo creemos. Si Pedro mismo era un hombre de poca fe, ¿cuánto más nosotros? No lo creemos. A veces sí, a veces se nos chispotea, ¿no? Y como creía mi esposa cuando murió mi hermana, dice, no, yo creo que se va a levantar. Estábamos en un ministerio falso que decían que resucitaban a los muertos cuando no era así. Se murió ella, se murió nuestra hermana Yoli, no hizo nada, tipo, ahora murió otro hermano ahí de Colombia, un pastor, bueno, arzobispo, bueno, no existe esa palabra arzobispo, es de los católicos, y murió, y era joven. ¿Y qué hicieron en ese ministerio? Nada, no pudieron evitar la muerte. Cuando este hombre dijo que tenía poder sobre el cielo y sobre el infierno. Este hombre decía que tenía la llave del infierno y del cielo, cuando es mentira, cuando solo Jesús tiene la llave. Solo Jesús da la vida y Dios, solo Jesús la quita. Ese hombre es un impostor, está queriendo ponerse en lugar de Cristo. Falsos Cristos. Jesús lo dijo, vendrán muchos falsos Cristos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Sí, pastor. Quiero hablar de la palabra resistir, que Amén. decían dónde puede Sí. ser. Y mira que casual. Dice, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Para resistir en el día malo. Para que podáis resistir el día malo. Amén. Y habiendo acabado todo, está firme. Y bueno, esa palabra se cumple ahora. Para vos. ¿Sí? Yo resistí y ahora estoy firme, predicando la palabra. ¿Sí? Entonces, todo es para la gloria de Dios, como dicen ustedes, ¿no? Todo para que se vea el poder de Dios, no para que uno se glorifique uno, ¿no? Entonces, Dios siempre está dispuesto a ayudarnos, como dice, yo te ayudo, no temas, yo te ayudo. Dios siempre está dispuesto. Así que en este nuevo comienzo, ya no nos preocupemos por las cosas que hemos vivido, hemos pasado, las que dejamos atrás, dejemos todo en manos del Señor y Él hará. No seamos como la esposa de Lot, si quieren búsquenlo. Miró atrás y ya sabemos qué es lo que le pasó. Cuando ella vio, recordó lo que estaba pasando, ¿sí? Quedó como una estatua de sal en Génesis. ¿Sí? Murió. Recordar las cosas del pasado te va a traer siempre muerte. ¿Sí? Muerte. ¿Qué dice? Si vivís conforme a la carne, moriré. Por ende, las cosas malas que te suceden son en la carne. Al espíritu no le hacen nada al espíritu. El espíritu no puede ser dañado.
Léelo, Génesis 19. Isaías 29, que dice: el esfuerzo alcanzó y multiplica la fuerza que no tiene ninguno. Amén. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Mirá, entonces acá lo leo. Génesis 19 dice que los ángeles sacaron a Lot, ¿no?, a su esposa, a sus dos hijas de Sodoma y Gomorra, que iban a ser destruidas. Dice, cuando lo hubiese llevado fuera, lejos, dijeron a Lot: escapa por tu vida, no mires tras de ti, no mires atrás, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezca. Pero Lot le dijo: no, yo os ruego, señores míos, y aquí ahora hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dejándome la vida, mas no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Y aquí ahora esta ciudad que está para huir allá, la cual es pequeña, dejadme escapar allá. No es pequeña esa ciudad y salvaré mi vida. Y le respondió el ángel: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruirás la ciudad que has hablado. Y esto fue después que murió la mujer. ¿Te das cuenta? Porque vos fíjate, he leído esta parte. No, el 26. Al 26, ¿no? Ah, perdón. Entonces dice: date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que haya llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto también de la tierra. Entonces, acá está, la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, de Lot, y se volvió estatua de sal. O sea, murió, pereció. Porque el ángel le había dicho, para que no perezca, no mires atrás. Entonces eso está hablando de no recordar las cosas pasadas y no ver más lo que pasó, como vos ya eras. Y siempre el diablo te trae. Cuando el diablo te haga recordar tu pasado, hacele recordar su futuro. Hacele recordar su futuro. ¿A dónde va a pasar la eternidad él en el lago de fuego con sus dos amiguitos, el anticristo y el falso profeta, y todos los seguidores de él? Hacele recordar. Claro. Entonces no seamos como la esposa de Lot. Nunca más miremos atrás. Confiemos en él, porque él dice en su palabra, Romanos 8:28. Romanos 8:28. Lo que hemos dicho al principio. Y es algo que está establecido, ¿no? Y sabemos Que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Te das cuenta? Y ahí habla que todas las cosas te van a ayudar a bien, más allá de lo malo que vos estés viviendo o que vayas a vivir, porque no sabemos cómo va a ser el otro año, ¿sí? Pero hay que estar seguro que todas las cosas nos van a ayudar a bien. Hay que tener esperanza, hay que tener fe. Entonces, alabado sea nuestro Señor. Oremos. Y por último leamos esta palabra. En Juan, vamos a leer capítulo 10. Capítulo 10, 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio. Mi Padre que me las dio es mayor que todo, y nadie me las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedra para apedrearme. Tremendo, ¿no? Entonces dice que debemos oír la voz del pastor, la voz del Señor, de Jesucristo. Espero que se oiga el video, porque acá no sé si está prendido o apagado el micrófono.
Así que dice, y yo les doy vida eterna, y no que perecerán jamás, como ya leyó el hermano Nelson, ¿no? Sobre la condenación. No hay condenación, hay que creer. Romanos 8:1 también dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hay muchos que te van a decir que tenés que hacer algo para ser salvo. No tenés que hacer nada, tenés que creer. Nada más. Oremos. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por lo que hemos vivido hasta el día de hoy. Ya sea bueno, ya sea malo, lo importante es que todo va a pasar, como dice tu palabra, que los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra nunca pasará, Señor. Gracias por tu amor, Señor, por tu fidelidad, por tu compasión, por tu misericordia, por tu perdón, Señor. Gracias por lavarnos con tu preciosa sangre, Señor. Gracias porque tú nos has hecho libres, Señor. Ayúdanos, Señor, en este nuevo año, Señor. Que comencemos de la mejor manera y lo terminemos también de la misma manera. Bien, Señor. Complaciéndote a ti, Señor. Que seamos como tu Hijo amado, en quien tú tienes complacencia. En Jesús, en quien tenemos que ser iguales a Él. Como dijo el apóstol Pablo, sean imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Así que podamos imitarte, Señor Jesús, en todo, en palabra, en nuestra mirada, que tenga compasión para con los demás, Señor. Que nuestro obrar sea siempre haciendo el bien, Señor. Ayúdanos, Señor, porque tú dijiste que tenemos tu mente, Señor. Tenemos la mente de Cristo. Ayúdanos a pensar como tú, mirar como tú, hablar como tú, ser como tú, Señor. Ayúdanos, Señor, como dice tu palabra. Aunque ya está escrita y tú prometes ayudarnos. Ayúdanos en nuestra debilidad. Ayúdanos en nuestra incredulidad, Señor. Que seamos fortalecidos en este día, Señor. Dejamos todo en tus manos, Señor. Porque hasta aquí nos has ayudado tú, Jehová. Amén. Amén. Seguimos adorando al Señor. Nos despedimos de internet. Amén. No hay nadie, pero bueno, quizás lo vea el video alguna persona. Amén. Saludamos a todos. Bendiciones. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo a todos. Hasta el otro fin de semana no nos vemos.